O sea que a partir de ahora está grabando. ¿Está bien? ¿Eso quiso decir? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hasta hoy? Buenas noches, bendiciones. Buenas Buenas noches, bendiciones, noches. pastor, ¿todo bien? Buenas ¿Cómo noches, va? bendiciones. Bueno, me alegro que estén bien. Vamos a ir colocando los micrófonos Dios le bendiga. en mute. Dios les bendiga. Pastor, le hago una consulta. El Sí, video que usted pasó en la clase pasada, sí. ¿lo va a compartir o no? ¿Tomamos nota de la clase grabada? No sé. Ese está en YouTube, ese video. A ver si le escribo la. Espérese que le escribo la página, el canal de YouTube, para que lo puedan. Ahí hay muchos videos muy interesantes, muy, muy interesantes. La verdad que se aprende mucho con los hermanos. Eh, a ver, canal de YouTube. Así como se los escribo, así, sin las comillas, obviamente. Ese es el canal de los hermanos, de Vite, así se escribe, se pronuncia la página, el canal de YouTube, y allí van a encontrar el video que vimos el otro día. eh, y hay mucho más de historia para aprender un montón de cosas, así que bueno, les recomiendo suscribirse a ese canal y bueno, frecuentar, ver los videos, porque primero no son videos largos, no son extensos y nos permiten aprender y descubrir muchas cosas. La verdad que los hermanos están muy bien documentados, así que bueno, eh, por allí, bueno, el trasfondo doctrinal, por ahí que ellos pueden tener en algunos videos nos hacen pensar. Entendemos que nosotros con nuestra doctrina de base pentecostal podemos analizar todo, pero nos quedamos con lo que nos aporta, nos edifica, nos ayuda, ¿sí? Así que las otras doctrinas también hay que evaluarlas, pero como dice por ahí la escritura, debemos examinar todo y quedarnos con lo bueno, con lo que es mejor, con lo edificante y obviamente con lo que tenga más que ver con nuestra doctrina para, bueno, para que no se nos haga una ensalada de creencias en la cabeza, ¿no? Pero entendiendo esto, digo, todas las bases doctrinales que hay tienen su fundamento puesto en la escritura. Entonces, por allí nosotros los pentecostales o de corte arminiano, como venimos de allí, de la historia, tenemos una postura basada bíblicamente y hay hermanos que tienen otra postura con otra, con otra base teológica. Hay que respetar todas las posturas y creo que debemos sacar lo mejor de todas las doctrinas, teniendo en cuenta nuestra identidad cristiana pentecostal. Bueno, y de ahí en adelante marchamos con todo lo demás. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, con esto, bien. Bueno, ¿cómo vamos con los resúmenes? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Pudieron hacer algún resumen? ¿Pudieron leer? ¿No pudieron leer? Eh, Sé que por ahí el tema de la lectura puede ser un inconveniente para algunos, eh, así que bueno, sería bueno poder conversarlo unos minutitos antes de que larguemos. ¿Alguien hizo algún resumen del primer periodo, segundo periodo? El primero era alcanzando a los romanos, el segundo era alcanzando a los bárbaros. Hola, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, ¿cómo le va, hermana? ¿Me escucha Clara de Capilla? Sí, ¿le Ya. escuchó? Hice un pequeño resumen, no sé si está bien. Estoy acá para Bien, aprender, creo que
que es investigando un poco, también en otras fuentes, Ajá, me incliné más que nada a lo que primero, ¿qué es la palabra misión mundial? ¿Qué significa para mí? Que es el ajá, plan de Dios para salvar a toda la comunidad. Me basé bien. en eso para ir más o menos guiándome. Ujú, Después, que la Biblia es el manual de las misiones. bien, Tenemos 4 puntos fundamentales, que es el mandato, el mensaje y el modelo y el poder, en la cual se bien, va manejando la escritura. Bueno, el resumen mío, periodo 1, que no sé si están sí. bien, el contexto histórico es el cristianismo se expande en el marco del Imperio Romano, bajo Ujú, intensas persecuciones de líderes judíos como de autoridades romanas. bien, El triunfo cristiano se describe como uno de los éxitos más espectaculares de la historia, logrando conquistar el imperio en aproximadamente 200 años. bien. La estrategia apostólica, el trabajo de Pablo y otros misioneros fueron fundamentales, caracterizado por el trabajo en equipo, la movilidad y la planificación de iglesias reducibles, producibles. Por lo que yo entendí es que el trabajo de Pablo con otros misioneros es alcanzar a otros lugares y Ujú, llevar la palabra de Dios. bien, correcto. La misión de la iglesia se fundamenta en la expansión del evangelio para hacer discípulos a Ujú, todas las naciones, formando iglesias locales nuevas. bien, muy Eh, bien. el impacto de los Sí, primeros 300, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es sí, lo que pude yo descubrir de lo que es el primer periodo. bien, perfecto. Del segundo pudo leer algo, Alcanzando a los Eh, bárbaros. sí, Ujú, por lo que vi, narra la expansión del cristianismo tras la caída de Roma. ujú, Se destaca la cristianización de los pueblos germánicos, como la iglesia integró a todos los pueblos en la transformación. bien, Después la expansión de los bárbaros, tras la caída del Imperio Romano del Occidente, el enfoque misionero se trasladó hacia los pueblos germánicos, celtas y escandinavos. escandinavos, escandinavos, sí. Escandinavos. La influencia de arriacismo, muchos bárbaros fueron introducidos al cristianismo a través de misiones antes bueno, antes de convertirse Antes católicos. exactamente, antes del año 400 ya estaban siendo evangelizados. Bien, buenísimo, gracias, gracias Clara. No, no. Eh, es importante, repito, es importante que analicemos la historia porque a veces creemos que la misión es algo novedoso, o es una estrategia nueva de la institución o de la iglesia local, o es una moda que surgió, qué sé yo, en los 90 o en los 2000, y me pareció interesante que podamos ver desde el nacimiento de la iglesia, que lo descubrimos en Hechos de los Apóstoles, pero después cuando cuando muere el último apóstol, como que no encontramos nosotros un acceso a la historia, qué pasó después de la iglesia, después del año 100 hasta, hasta el año 400 más o menos, donde se vuelve a escribir y hay registros más recientes de eso. Entonces, que pudiéramos analizar un poquito esto porque la misión es de Dios desde el principio, desde que el hombre eh, fue expulsado del jardín, que fue expulsado de Sí. sí, sí, dígame. Eh, Carlos no se puede conectar, se corta. No sé si son Ah, nuestros celulares o es allá, porque 5 minutos perdimos de charla con usted. Recién ajá, ahora puedo escucharlo, pero Carlos no se puede conectar. bien. No sé. Primero, pregunto, ¿Carlos es hincha de River? No, es de acá, de Rosario, pastor. Bien, bueno, por eso tiene problemas de conexión, porque para estar conectado conmigo tiene que ser el ganador, del gran ganador de anoche. Bueno, bueno, no sé si todos experimentaron algún corte por ahí,
puede ser que sea yo, y si no, capaz que es allá local. Recordemos que estamos Sí, llegando por allá. a muchos puntos del país, entonces puede ser que haya alguna zona que esté teniendo variación en el internet. Bueno, Carlos, Así que bueno, Carlos, por acá me dicen que todo perfecto, así que es un problemita de Carlos, entonces le vamos a achacar el problemita a Carlos. bueno, seguimos los dos acá. Ajá. Bien, ¿alguien más tiene un fragmento por ahí de algún resumen que hayan podido hacer para compartirlo, para leerlo? A mí, Fernando, buenas noches. Sí. Yo Hola, Oscar. vi un resumen, ¿viste? Y la Ajá, verdad que de la nueva época que están los romanos, del sí, 0 al 400, después los bárbaros, después los vikingos, después las sí, cruzadas y hasta los confines de la tierra, ¿no? Y vos sí. sabés que uno cuando lleva la palabra a los hermanos, y la Ujú. verdad que no había visto en resumen que a mí siempre me tenía, eso por a veces por no escudriñar mala palabra o buscar la historia, ¿no? Y la Sí, verdad que a sí, mí me gustó porque esto cuando uno lleva la palabra, es bueno siempre, y estoy viendo en muchos pastores cuando escucho prédica, que te llevan al momento, cuando se produce el hecho, en el momento que está basada la palabra, ¿no? Pero viendo todos estos eventos, ¿no? Como dice hasta el último, con fin de la tierra, de qué manera trabajó el Evangelio, ¿no? Porque dice, los bárbaros, como es, que los pueblos que invadieron Roma, después metió el cristianismo ahí adentro y chau, se convirtieron un montón. Es como llevar exacto. la levadura, que yo digo cómo llevar la levadura, ¿viste? Sí, sí. Pero en todos los vikingos, y siempre pasó eso, el cristianismo trabaja, ¿no? Es tremendo cómo trabaja. Bueno, tanto Bien. para hablar, Fernando. Bueno, gracias, Oscar. Hiciste la mención de algo muy fundamental, que es la palabra levadura, y que es un ejemplo que usa Jesús, que dice que el reino de los cielos es como una mujer que estaba haciendo pan y dentro de la masa colocó un pedazo de levadura. Y luego del tiempo correcto, ese poquito de levadura había afectado a toda la masa. El Señor estaba siendo sabio y anticipándose a lo que habría de suceder, que el reino de Dios, para nosotros, y esto yo lo escuché en un estudio el otro día, es que el reino de Dios no está por venir, no es algo que todavía no llegó, sino que es algo que está entre nosotros. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea, con Jesús se inicia, se inaugura la era del reino de Dios y Él trae el reino de Dios a la humanidad. Ahora, trae el reino de Dios y abre las puertas para que los incrédulos comiencen a creer y a entrar en ese reino. Y ese reino es el Evangelio, o la vida del Evangelio es el reino de Dios. Por eso Jesús pone esta parábola, este ejemplo, y dice que el reino es como una, un pequeño trocito de levadura. Y bueno, quienes han amasado, quienes amasan, pueden ver este efecto, ¿no? Algunos hoy utilizan la levadura instantánea, esa que viene en el sobrecito, la abrís y la colocás, pero qué lindo era ver a la abuela. Yo veía a mi abuela cuando hacía pan, cuando hacía los amasijos grandes, y ella compraba el pan de levadura, el medio kilo o un kilo de levadura, iba cortando los pedacitos y los iba midiendo y los colocaba de acuerdo a la cantidad de kilos de harina que iba a preparar. Y en comparación con el amasijo grande, la levadura es muy pequeña la porción que se coloca, pero es impresionante el efecto que produce cuando comienza a leudar la masa, cómo se impregna y se infla toda esa masa. Bueno, Jesús estaba hablando de esto, que el reino de Dios y el Evangelio iban a ser como esta pequeña porción de levadura dentro de una masa. El Evangelio dentro de un reino comenzó a afectar a ese reino y ha llegado hasta la mayoría de los reinos de la tierra actualmente, aunque todavía queda un poco por llegar con el Evangelio. ¿Alguien levantó mano, puede ser? ¿O me pareció a mí? ¿No?
No, perdón, pastor, porque se cortó, Ah, pero evidentemente por ahí para mí. bien, perfecto. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes de River? Yo no, yo soy de Boca. A ver, entonces por eso tenemos problemas de interferencia ahí. Entonces, bueno, ya lo vamos a solucionar. Bueno, a ver si puedo compartir algo que tengo por acá, como un pequeño resumen también. A ver, déjenme ver cómo es esto. Windows es este. A ver. Y aquí. Bueno, díganme ustedes si lo pueden ver. Amén. Sí, amén. ¿Se ve pantalla completa o se ve reducido? Perfecto. ¿Completa se ve? Sí, sí. No, pastor, se ve por la mitad. O A sea, no está ver, en presentación, se ve al costado de las otras. Ahí está, ahora ahí sí. está. Ahí se ve Está. bien. Perfecto. Bueno. Sí, ahora sí. Bueno, haciendo un poquito de resumen, ayudándolos, este archivo después se los voy a compartir también para que lo tengan y lo puedan ver, lo puedan imprimir, como quieran, es un PowerPoint. Bueno, vemos qué dice acá. El hombre ha tenido una actitud hostil contra su prójimo desde temprana edad. Registros paleológicos datan la crueldad con la que se han tratado los seres humanos, por supuesto, al punto de destruir casi por completo todo registro de su existencia. Han arrasado con sus ciudades, con la literatura, el arte, con todo el registro histórico que pueden llegar a tener, destruyeron todo. Y esta actitud humana es la evidencia de la entrada en la escena de la humanidad de una fuerza o un poder maligno. La conducta humana caída, depravada, perversa, abrió las puertas a las enfermedades, las pestes, el odio, las guerras que devastaron la población intentando que esta población desaparezca. O sea, ese fue el plan de esta mente maestra. La explicación de todo este mal aparece registrada en escritos muy antiguos, documentos preservados, respetados por la tradición judía, la tradición cristiana y la tradición musulmana. Estos escritos son para los judíos la Torá, para los cristianos los libros de la ley y para los musulmanes es el Taurat. En estos registros se pueden encontrar, y nosotros cuando vamos a nuestra Biblia vemos, de hecho, cómo ha ido, cómo la caída del ser humano, de la gracia de Dios, el ser humano cayó en desgracia, fue apartado de la gracia, fue sacado del huerto, del jardín, y a partir de allí el ser humano comenzó a dar traspiés una vez y otra vez, cayendo. Recordemos el primer crimen que se comete, que es Caín matando a Abel, y de ahí en adelante la humanidad no ha parado con la ola de maldad en la que vive, ¿no? Entonces, estos registros no solo muestran la entrada de este mal en la escena humana, sino que también registran una campaña en contra de este mal y rastrean su progreso a lo largo de los siglos. Entonces, tenga en cuenta esto, los primeros 11 capítulos de Génesis son una introducción al problema total y a la trama de toda la historia que cuenta la Biblia. O sea, la Biblia toda cuenta la historia completa del plan de Dios completo, es la película completa, y los primeros 11 capítulos en el Génesis son la introducción. Allí se explica, por ejemplo, allí encontramos una creación original, buena y gloriosa. Segundo, ¿qué más encontramos? A ver, alguien que me ayude a leer. La entrada del mar rebelde. ¿Sí? La entrada Por de un una, mal rebelde y destructor, Sí. originado por una persona demoníaca y sobrehumana. Bien. una, una humanidad envuelta en esa rebelión y sometida al poder de ese malvado personaje. Bien, esto lo encontramos en los primeros 11 capítulos en el Génesis, ¿sí? Encontramos el detalle de toda la creación, todo venía bien hasta que aparece la serpiente como figura de maldad. Para nosotros la serpiente, la verdad que ya quedó estigmatizada como una figura de maldad, pero allí
personifica a esta persona, valga la redundancia, demoníaca y sobrehumana, que es Satanás, que es el acusador, el engañador, que fue arrojado a la tierra, fue desterrado del cielo, entonces, o fue descielado, o sea, fue desalojado del cielo, y entonces este trae el mal, seduce a los seres humanos, ellos caen en su trampa y a partir de allí introduce todos los sentimientos y las emociones más negativas y destructivas dentro del corazón humano. Ahí vemos a la humanidad envuelta en rebelión y está sometido bajo el poder de este malvado personaje. La Biblia consiste en un solo drama: la introducción del reino, el poder y la gloria del Dios viviente en el territorio ocupado por el enemigo. Amados, ¿por qué les pido que hagan énfasis en esto? Que comencemos a alejar un poquito el zoom en cuanto a la mirada de la Biblia, de nuestro libro sagrado, y que comencemos a mirarlo como un todo, no mirarlo como 66 libros, ni a mirarlos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que comencemos a mirarlo como un todo. Bien, a ver, tenemos micrófonos abiertos, tengan cuidado con eso. Fíjense, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Yo no los estoy viendo a ustedes, pero díganme por favor por audio si vamos bien. Bien. Sí, pastor. Bien, Sí, perfecto. todo bien. Sí, sí. Sí, profe. Desde Génesis 12 hasta el final de la Biblia, o sea, hasta el Apocalipsis, se despliega el drama singular y coherente del contraataque del reino de Dios. Porque allí, a partir de Génesis 12, donde encontramos la promesa que Dios le hace a Abraham, encontramos que allí viene la bendición sobre Abraham y le dice a Abraham que su simiente, su descendencia, será bendición a todas las familias de la tierra. Le dice, te bendeciré y serás bendición a todas las familias o las etnias de la tierra, a todas las naciones, también dicen otras traducciones, a todas las naciones de la tierra. Entonces, familias, naciones, etnos o etnias, ¿sí?, son los que serán benditos por la bendición de Abraham. Bien, esto no lo tenían ustedes en su libro, pero yo lo voy trayendo un poquito para que veamos. Hay 10 épocas de historia redentora. La primera mitad, los primeros 2000 años, o sea, las 10 épocas abarcan 4000 años de historia. Se cree que desde la promesa de Abraham hasta Cristo hay aproximadamente 2000 años. Entonces, esta primera parte, esta primera mitad de 2000 años, abarca patriarcas. ¿Qué más? ¿El segundo cuál es? La cautividad. Cautividad, El otro, el post-exilio. Bien. Más o menos cada etapa abarca unos 400 años de historia. O sea que como cada 400 años va cambiando. ¿Recuerdan cuántos años estuvo Israel en Egipto? 400. 400 años. 430 años, 400 años, redondeando, 400 años. O sea, vemos que cada 400 años pasan cosas. Entonces, vemos que la historia, la primera mitad, o lo que llamaríamos todo el Antiguo Testamento, abarcaría estas 5 primeras etapas de la historia de la promesa y del plan de Dios, donde el reino contraataca, y en estos 2000 años vemos que en cada una de estas etapas van sucediendo cosas que tienen que ver con la redención humana. Bueno, a pesar de la renuencia general de la nación escogida, o sea, el pueblo de Israel, para ser una nación misionera, una nación que fuera un ejemplo al resto de las naciones de la tierra, Dios los había elegido para que ellos le mostraran al resto del mundo cómo era la relación
de los seres humanos con el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Bueno, y ellos se rehusaron un poco a ser una nación misionera. A pesar de esto, muchas etnias fueron bendecidas gracias a la fidelidad de algunos pocos dentro del pueblo escogido de Dios. Por ejemplo, las culturas o las etnias que fueron afectadas por la bendición de Dios, por la bendición que le dio Dios a Abraham y después a toda la nación hebrea. Por ejemplo, los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas, los moabitas, los fenicios de Tiro y Sidón, asirios, sabeos, babilonios, persas, partos, medos, elamitas y romanos, todos ellos fueron bendecidos o afectados o recibieron algo que tiene que ver justamente con distinguir la persona del Dios Todopoderoso, la influencia del Dios Todopoderoso sobre la tierra. Recordemos así un poquito, abuelo de pájaro, que hay emperadores que son considerados siervos de Dios, emperadores paganos, ¿no? Pero fueron siervos porque estuvieron al servicio de Dios para castigar a Israel. Reyes que fueron tocados por Dios de una manera sobrenatural, espectacular, como Nabucodonosor. No sé si alguno recordará la historia de Nabucodonosor, pero un hombre que de repente se para en el balcón de su palacio y mira la grandeza de su imperio y se le hincha el pecho y el corazón, pues se le infla porque, bueno, se creía que era casi Dios y de repente Dios le habla allí y queda reducido a la figura de un animal salvaje, así que pierde su reino y está atado como un animal salvaje porque se había vuelto loco. Y después, con el tiempo, recupera la cordura, reconoce a Dios en ese lugar donde él estaba, reconoce que Dios es único, que Dios es grande, que Dios había hecho todas las cosas, y entonces Dios lo restaura otra vez en el reino. O sea, cosas impresionantes en las distintas culturas de las naciones de la tierra, gracias al testimonio del Señor. Bueno, y el siguiente periodo, que es el que nosotros vamos a ver, 2000 años después, por medio de su Hijo, se asegura que todas las naciones sean bendecidas. La segunda mitad de estos 10 periodos va desde el año 0 hasta el año 2000, o sea, nosotros entraríamos dentro de esta cuenta y abarca la influencia del reino de Dios. En la primera parte, ¿a quiénes? A los romanos, Después, los bárbaros, bárbaros, los vikingos, musulmanes, y hasta los fines de la tierra. confines de la tierra. Bien. ¿Y qué otra particularidad vemos? Si ven los numeritos abajo, ¿qué cuenta pueden hacer ahí en los años? Van de 400 en 400. Otra vez. Otra vez, cada 400 años hay cambios. O sea, es como para ponernos en imagen y para ir fragmentando un poquito la historia. Así la vamos digiriendo y podemos ir comparándola y apreciándola un poquito mejor. Entonces, aquí vemos que el reino de Dios contraataca en el ámbito de en la segunda mitad, ¿no? En los armenios, los romanos, celtas, francos, los anglos, los sajones, germanos, e incluso los vikingos, estos despiadados piratas paganos del norte. Todos estos pueblos son invadidos, domados y subyugados por el poder del Evangelio. O sea, toda esta gente que era pagana, tarde o temprano, se encuentra con el Evangelio y son ganados por el mensaje del Evangelio. Bueno, y recién lo mencionaban. Tal vez el triunfo más espectacular del cristianismo en la historia haya sido la conquista del Imperio Romano en aproximadamente 20 décadas o 200 años. Y acá, ya llegando a lo que habíamos estado viendo, en el primer periodo se ganó Roma, pero esta no se extendió con el Evangelio a los bárbaros, celtas y godos.
Quizá como castigo, los godos invadieron Roma y la parte occidental del imperio se derrumbó. Entonces, vemos que la historia se vuelve a repetir en cierta manera, porque Roma fue ganado por el Evangelio, pero parece que el imperio romano o los habitantes del imperio romano que habían sido cristianizados no tuvieron en cuenta el mandato de ir a ser discípulos al resto de las naciones. Entonces se olvidaron, y otra vez, como pasó a Israel, se olvidaron que tenían un mandato de Dios. Y estos se dejaron estar, y entonces comenzó a debilitarse el imperio y entran los invasores del norte para, bueno, lo que vemos la debacle del reino, de la parte occidental del reino del imperio romano, y entonces son invadidos por los godos, por los celtas, y vemos que aún estas culturas, estos pueblos, estas tribus, también son alcanzadas por el Evangelio. Y en el periodo segundo fueron añadidos los godos juntos con otros, lograron por un breve periodo un nuevo sacro imperio romano, pero esta nueva esfera no se extendió efectivamente hacia el norte con el Evangelio. Y bueno, vemos que en el afán de reacomodarse otra vez, la iglesia se olvida que tiene la misión de ir a ganar a los que todavía no han sido ganados con el mensaje del Evangelio. A ver, yo voy a minimizar un poquito acá, quiero verlos. ¿Cómo estamos? Acá estamos. Entonces, vemos un poquito acá que el alcance de los bárbaros, ellos se convirtieron tibiamente a un cristianismo no del todo comprometido, a un cristianismo nominal, una predicación un poco pobre del Evangelio, pero hubo algunos intentos de misionar y de establecer algunos avances en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero bueno, vemos que en la invasión de los godos sobre el Imperio Romano, ellos tuvieron mucho cuidado con lo que representaban los lugares sagrados. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido de alguna manera evangelizados levemente, pero tuvieron algún respeto por los templos, tuvieron respeto por los lugares donde la gente se reunía para adorar, y entonces no fue una invasión del todo destructiva. Sí, bueno, obviamente ingresaron sobre las ciudades, ingresaron sobre los pueblos, pero fueron muy cuidadosos con la religión, fueron muy cuidadosos con los lugares de representación religiosa, y entonces, gracias a la influencia del Evangelio que habían tenido en algunas partes del norte, esta invasión goda no fue tan severa sobre el Imperio Romano. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguno estuvo leyendo parte de esto? Silencio de radio. Bueno, a ver, quizás un cristianismo más firme hubiera evitado el colapso total de la estructura del Imperio Romano. En la actualidad, por ejemplo, la capacidad de mantener un gobierno estable en los nuevos estados africanos depende mucho del grado de cristianización del pueblo, tanto en conocimiento como en moralidad. Esto lo escribe el autor Ralph Winter, y esto fue escrito hace mucho tiempo, pero en África se trató de calmar un poco a las culturas a través del cristianismo, evangelizándolos, y de esa manera la gente podía ser civilizada, podía ser tratada de otra manera, y no iban a presentar tanta hostilidad o tanta resistencia ante el avance, por ejemplo, de los ingleses o los franceses o los portugueses, que tuvieron gran participación en el continente africano. A través del Evangelio pudieron lograr
que hubiera un poco más de armonía y de paz, pero este ejemplo dice, si en aquel tiempo los romanos se hubieran ocupado un poquito más de la evangelización, tal vez no habrían sido tan tristemente afectados por las invasiones del norte del Imperio Romano. De cualquier forma, confrontamos el fenómeno ominoso de una horda bárbara, parcialmente cristianizada, alentada y preparada para lanzarse sobre un imperio complaciente, oficialmente cristiano, que había fallado en alcanzarlos a ellos con el mensaje. Entonces, esto puede hacernos reflexionar acerca de nuestra relación actual con, por ejemplo, un gran país como lo es China, ¿sí? China e India son dos potencias mundiales en cuanto a población. Y es donde, a pesar del número, el porcentaje de cristianos es menor comparado con el resto de los países de la Tierra. Si bien hay cientos de millones de cristianos, tanto en India como en China, decimos, pero son más que, no son más que en Argentina, por ejemplo, 300 millones de cristianos en China son más que, ¿cuánto? 15 millones seremos en Argentina. Bueno, estoy hablando de evangélicos. Cristianos nominales hay muchos más, pero se cree que la mitad de la población de Argentina de alguna manera es cristiana, católico o evangélico, pero entre las dos es más o menos el 50% de la población. Pero en China no y en India tampoco. Aunque en millones son muchos más que nosotros, son el 1 o el 1,5% de la población que conoce el Evangelio o que conoce el cristianismo. Entonces, ante esa situación nosotros podemos reflexionar con lo que pasó en el Imperio Romano, nosotros podemos reflexionar y decir cuánta falta hace que nos propongamos en serio alcanzar a otros pueblos de la tierra. ¿Cuánta falta hace que nos propongamos en serio alcanzar al vecino, al que está en la esquina de mi casa, al que está en el pueblo pegadito al mío, al que está en la provincia vecina, al que está en el país que está cerca mío, pero donde hay pocos cristianos, donde hay pocas iglesias, donde hay pocas Biblias? En fin, tenemos que levantar la mirada, me parece, ¿no? Y dejar de ver nuestro ranchito como aquello en lo que más nos tenemos que ocupar y levantar la mirada y unirnos al resto de la iglesia en el mundo que sí está queriendo alcanzar o cumplir la gran comisión entregada por el Señor. A ver, vuelvo acá. Perdónenme que estoy con dos mouse y no me dan las neuronas para tanto. A ver. Bueno, acá tenemos la única razón por la cual la ciudad de Roma no resultó físicamente devastada por las invasiones de los bárbaros es porque fueron muy respetuosos de la vida y la propiedad y especialmente de las iglesias. Cuánto mejor hubiera sido para los romanos si hubieran realizado esfuerzos constructivos de enérgico celo misionero. Aún un cristianismo tan superficial como el que se había hecho, evitó que los bárbaros ignoraran por completo la civilización y no la destruyeron por completo, sino que fueron piadosos con la estructura de las iglesias. Nosotros por ahí tenemos cierto temor o distancia o celo con el tema de el avance del comunismo, por ejemplo. Ahora, si nosotros no hacemos esfuerzos verdaderos, esfuerzos misioneros verdaderos, el comunismo o el islamismo como una fuerza religiosa creciente en gran medida y muy fuertemente, van a seguir avanzando mientras nosotros titubeamos y estamos tibios en la postura misionera para la cual como iglesia somos bastante cortos, bastante quedados, para decirlo de otra manera. Bueno, el resultado fue que en Roma aparecieron por lo menos dos denominaciones, una llamada la Aria y la otra Atanasia. También en el panorama se encontraba la iglesia céltica, la cual era más bien una serie de puestos misioneros que una denominación compuesta por iglesias locales.
aún menos parecida a una iglesia, existía una organización conocida como la de los benedictinos, surgida posteriormente para competir con los celtas en el establecimiento de puestos misioneros en toda Europa. Bueno, para el tiempo en que aparecieron los vikingos, en el horizonte existían a través de todo este continente más de 1000 de esos puestos misioneros, ¿sí? Estamos hablando de una iglesia que medianamente se estaba organizando. Estamos hablando de gente que de verdad estaban comprometidos con el mensaje del Evangelio, y más allá de que el imperio había abrazado el cristianismo como religión oficial, estos eran cristianos verdaderos, comprometidos y dispuestos a alcanzar a otras naciones, y estaban organizándose, vemos ya, de una manera bastante interesante. Bueno, es indiscutible que las características principales de esta gente de Jesús, del segundo periodo, ya se trate de peregrinos célticos o de sus pares en las comunas benedictinas, es el hecho de que todos ellos amaban la Biblia y recorrían cantando todo el libro de los Salmos cada semana, como una rutina disciplinaria, y que fueron ellos quienes hicieron posible que el reino, el poder y la gloria fueran compartidos con los anglosajones y los godos. O sea, vemos que estas agrupaciones cristianas estaban de verdad comprometidas y estaban estableciendo puestos de misión en distintos lugares para ir alcanzando a otras comunidades. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, creo que ahí me quedé ya sin... Sí, bien. Sí, se entiende, profe, gracias. Me terminó la presentación. Bien. Entonces, a ver, vuelvo a ustedes. Vuelvo aquí. Y detener compartición. Bien. Este PowerPoint lo voy a ir completando y se los voy a pasar, se los voy a dejar para que lo tengan ustedes también como pequeños resúmenes de algunos pasos que vamos viendo. Bueno, es cierto que algunas costumbres extrañas y extravagantes y paganas se fueron mezclando con el cristianismo de aquella época. El choque precipitado y la competencia entre las formas célticas y romano-occidentales de esta fe indudablemente resultó en el realce de elementos bíblicos comunes a las mismas. Pero también debemos tener en cuenta el caos relativo que se había sufrido con las invasiones. Entonces, no vamos a esperar que necesariamente podamos ver las iglesias parroquiales organizadas en aquel tiempo como las iglesias parroquiales de estos tiempos, en las que nosotros tenemos más familiaridad. Podemos ver parroquias organizadas en todos los pueblos, en todas las comunas, vemos iglesias, vemos la cruz y vemos que la gente concurre, sea una iglesia católica o una iglesia evangélica, las parroquias o las comunidades están un poquito organizadas. Bueno, en aquel tiempo no era ese el panorama que existía. Recordemos que venían de invasiones de pueblos paganos, habían roto con todo lo que ellos tenían, con la cultura, con la religión, con las costumbres, habían invadido completamente el Imperio Romano, pero aún así, dentro de todo ese barullo, dentro de todo ese lío que había, los cristianos estaban de alguna manera organizados y organizándose para continuar adelante. En estas circunstancias particulares, como lo hay hoy en distintos países de la Tierra, hay lugares donde está prohibido que haya señal o identificación de cristianismo. Y en aquel tiempo también. Para nosotros es común a ver si la secuencia con algunos se identifica. Llegamos a un lugar, compramos, adquirimos un terreno, ponemos el cartel, le ponemos una cruz para entender que es una iglesia cristiana, le mandamos el cartel o la bandera de nuestra denominación y empezamos a hacer los cultos. Guitarritas, panderetas, cánticos y bueno, toda nuestra celebración cristiana, por ahí lo exagero un poco, pero
Más o menos esta ha sido la dinámica en la que nos criamos y en la que llegamos, y por ahí de alguna manera vamos repitiendo lo mismo, ¿sí? Alquilamos un salón, ponemos una cruz, ponemos los carteles y listo, ya nos identificamos con una iglesia cristiana. En otras partes actualmente no se puede hacer eso. Por más que haya una comunidad de creyentes que diga, sí, queremos reunirnos, no se puede hacer. Y se reúnen en casas, se reúnen en lugares públicos, se reúnen en grupos pequeños, porque no se puede hacer manifestación pública del cristianismo o del evangelio. Entonces, en estas circunstancias históricas que estamos leyendo, la estructura más durable que existía era la de la orden. O sea, era una confraternidad mucho más altamente disciplinada y estrechamente unida, mucho más unida que las congregaciones protestantes que conocemos hoy. O sea, una orden era una comunidad bien comprometida, bien cerrada, donde tenían códigos entre ellos y estaban perfectamente unidos, no tal vez como nuestras congregaciones, pero estaban muy unidos y comprometidos. Entonces, tenemos que admitir que dichas comunidades cristianas no fueron solamente la fuente de la erudición de la Edad Media, sino que también ellos preservaron la tecnología de los comerciantes romanos, el curtido de pieles, el teñido, el tejido de telas, la forja de metales, la construcción civil, la construcción de puentes. O sea, muchas cosas se guardaron, se atesoraron, se aprendieron y se enseñaron a través de los monasterios, a través de las órdenes monásticas donde estaban estos cristianos, y ellos iban documentando, iban guardando y clasificando todo este tipo de sabiduría y de conocimientos. También tuvieron aportes cívicos muy importantes, aportes en cuanto a la caridad, en el ocuparse de los pobres, el ocuparse de los necesitados. También tuvieron aportes muy importantes en cuanto a lo científico, ¿sí? Muchos descubrimientos médicos surgieron de la formación y la educación que tenían los hermanos en los monasterios. Ellos eran muy estudiosos, estudiaron todo lo que tiene que ver con, a ver, ayúdenme, ¿cómo es lo del cuerpo? Lo que se estudia del cuerpo, el cuerpo humano. Anatomía. Anatomía, bien, ahí, gracias. La anatomía humana, bueno, cómo curar las enfermedades, cómo descubrir nuevas enfermedades, todo eso se fue también custodiando, aprendiendo y registrando en la vida monástica, en la vida de las órdenes de estos hermanos cristianos que habían aprendido o habían descubierto que esa era una forma para poder seguir adelante. Probablemente los mayores logros de estas comunidades cristianas tan disciplinadas se evidencian en el simple hecho de que la mayoría de nuestros conocimientos del mundo antiguo se derivan de sus bibliotecas. Ellos custodiaron, guardaron, atesoraron la información, aún autores paganos. Ellos tenían el trabajo de registrar, aún de copiar libros, hacer copias aún de la Biblia, de manuscritos sagrados, de autores cristianos y de otros que no eran cristianos, pero también resguardaban la información. Así que estos hermanos, la verdad que tuvieron una labor, un desempeño importantísimo en cuanto al resguardo de la historia, la cultura, la ciencia, la sociedad, la vida civil, o sea, y sí, guardaron registros importantísimos. Hacia el final del segundo periodo, o al final de cada uno, se producía un florecimiento del cristianismo dentro de los nuevos ambientes culturales. Y hago un paréntesis. Cuando estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de cristianismo. No había una división de católicos ni de protestantes porque todavía no ocurría eso. Estamos hablando dentro de los primeros 1000 años de la historia de la Iglesia.
estos eran cristianos, aunque los nombres que se utilizan allí, bueno, para nosotros están más relacionados con el catolicismo, pero no estamos hablando de católicos apostólicos romanos, estamos hablando de cristianos de esta época. ¿Sí? Bueno, hacia el final del segundo periodo ocurre el surgimiento de un hombre fuerte como Carlomagno. Esto es historia, hermanos. ¿Sí? Carlomagno facilitó la comunicación a través de toda Europa a un grado desconocido por 300 años. Bajo sus auspicios, una amplia gama de asuntos sociales, teológicos y políticos fueron estudiados de nuevo sobriamente a la luz de la Biblia y de los escritos de líderes cristianos anteriores al período romano. Entonces, Carlomagno fue como un segundo Constantino en muchos aspectos y su poder político no tuvo comparación en Europa occidental durante medio milenio, o sea, 500 años. Pero Carlomagno era mucho más creyente que Constantino y auspició industriosamente la actividad cristiana. Bueno, y al igual que Constantino, su matrimonio oficial con el cristianismo produjo también muchos cristianos que lo eran solamente de nombre, ¿sí? Se decían cristianos, pero no vivían realmente el cristianismo. Existe muy poca duda de que el gran misionero Bonifacio haya sido muerto por los sajones, ya que su patrocinador Carlomagno, con cuya política no estaban de acuerdo los sajones, lo habían oprimido brutalmente en muchas ocasiones. Entonces, al igual que en nuestro pasado reciente, la fuerza política de un poder colonial no había abierto el camino para el cristianismo. Por el contrario, sucedía que la mayoría de las veces volvía a la gente en contra de la fe, ¿sí? Como ha pasado recientemente en la historia y aún hoy todavía muchas veces se reclama que los países cristianos fueron con armas a colonizar, a conquistar los pueblos, derramaron mucha sangre en nombre del cristianismo y por eso después cuesta mucho introducir el cristianismo en esos territorios porque están más relacionados con la sangre, con la muerte, con la destrucción que con el evangelio. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, sí, profe. Amén. Sí, amén. Bueno, de gran interés para los misioneros es el hecho de que los grandes centros de enseñanza fundados por Carlomagno eran copias y extensiones de puestos misioneros establecidos muy adentro del territorio germano. Estos puestos de avanzada donde trabajaban los misioneros célticos y británicos provenientes de lugares tan lejanos como Lona y Lindisfarne en Bretaña. Entonces, ya había puestos misioneros en aquella época y Carlomagno copió el modelo y estableció lo mismo. En muchos lugares puestos misioneros que además servían también para desarrollar la cultura, muchas veces para enseñar a leer, para curar a las personas a través de puestos de enfermería o de medicina, para organizar las comunidades, en muchos casos para enseñar hasta la agricultura, la ganadería, a través de los puestos misioneros, a través de los monasterios o de las órdenes monásticas que habían en distintos lugares. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces con esto? Y este dato histórico me parece muy interesante. Fíjense, verdaderamente el primer intento serio para cualquier cosa parecida a la educación pública fue iniciado por Carlomagno. Este estratega actuó bajo el consejo y el impulso de misioneros y estudiosos anglocélticos, cuyos proyectos posteriormente requirieron la ayuda de miles de cristianos educados en Bretaña e Irlanda para poder dirigir las escuelas fundadas en el continente. Aunque sea difícil de creer, se necesitaron maestros irlandeses para enseñar el latín en Roma, a pesar de que esta lengua nunca había sido nativa en Irlanda. Así, de tremenda había sido la destrucción de la civilización del Imperio Romano causada por las invasiones tribales, godos, visigodos, celtas, bárbaros, después posteriormente vikingos. O sea, hubo una destrucción tan grande dentro del imperio que hasta
la lengua que hablaban dentro del imperio, la lengua oficial, fue borrada, el latín, fue borrado literalmente. Bueno, los cristianos célticos y sus herederos anglosajones continentales atesoraban la Biblia de manera especial. Como una clave segura de ser ella la fuente primordial de su inspiración, consta el hecho de que sus principales obras de arte, nacidas durante tales siglos de oscuridad, fueron los manuscritos bíblicos tan maravillosamente iluminados. O sea, los cristianos comenzaron a desarrollar el arte, ¿ah? Entonces, los manuscritos bíblicos fueron iluminados de manera artística, así como los edificios eclesiásticos decorados tan devotamente. Bueno, también autores clásicos no cristianos fueron preservados y copiados, pero esas obras no eran iluminadas. Bueno, y a través de la noche tan larga de la caída progresiva de la parte occidental del Imperio Romano, cuando las migraciones tribales redujeron casi toda la vida de Occidente al nivel de los propios miembros de las tribus, los dos ideales regenerados eran la esperanza de reconstruir la gloria que una vez pertenecía a Roma y la de sujetarla totalmente al Señor de la gloria. Bueno, este era un interés. Estos puntos fueron casi alcanzados durante la larga y vigorosa carrera de Carlomagno, centrada alrededor del año 800, como lo expone un erudito contemporáneo. Bueno, en el largo recorrido de la historia de Europa, desde la caída del Imperio Romano hasta el florecimiento del Renacimiento, casi 1000 años después, la imagen de Carlomagno es la única imponente presencia en este periodo. No en vano los estudiosos de nuestra época llaman el periodo de Carlomagno como el Renacimiento carolingio, destacando así el concepto de las épocas oscuras por el de la primera época oscura de este periodo y de una segunda época oscura al principio del periodo siguiente. Desafortunadamente, el imperio reconstruido, que posteriormente se reconocería como el Santo Imperio Romano, no fue capaz de hallar las condiciones de Carlomagno en su sucesor. Además, ahora se presentaba una nueva amenaza externa. Carlomagno había deseado que su propia gente, las tribus germánicas, fueran cristianizadas. A tal efecto, ofreció un liderazgo sabio y aún espiritual en muchos asuntos, pero no puso toda la carne en el asador en cuanto al establecimiento de alguna extensión misionera hacia los pueblos escandinavos del norte. Esto, lo que se inició bajo el poder de su hijo, fue muy poco y demasiado tardío. Bueno, y esto contribuyó a la caída del imperio. O sea, faltó otra vez más ímpetu, más ganas de extender la fuerza misionera hacia los vecinos del norte, en este caso del imperio, para evangelizarlos y para ganarlos antes de que ellos tomaran la decisión de invadirlos otra vez. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el otro periodo. Pastor, Sí. una pregunta. El Sí. cristianismo iba paralelo con la política, ¿no? Igual que ahora. Había una parte que sí, porque el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, bueno, allí habían muchos cristianos, como se llaman, nominales, o sea, cristianos de nombre nada más, pero no tenían una vida entregada al mensaje del Evangelio. Pero había partes, habían cristianos verdaderos, cristianos comprometidos, y como vimos recién, estaban organizándose de cierta manera que ellos hacían todos los esfuerzos posibles para llevar este mensaje del Evangelio a otras partes. No así el común de la sociedad, que para afuera se veía como una sociedad cristiana. Como lo vemos hoy, ¿ven? Dicen que Argentina es un país cristiano. Pregunto, ¿usted está de acuerdo con que Argentina es un país cristiano? ¿Alguien quiere opinar algo, a decir algo? Entonces, Y en su no, hay muchos, totalidad, hay, Sí, Humberto, por favor, habla Humberto. hay muchos, como dijo usted recién, ¿no? En aquel tiempo, ahora es igual, hay muchos que quieren ser cristianos, pero no viven una vida cristiana. O sea, de nombre cristiano, ¿no? Bien, Católicos, voy a los católicos, ¿no? Católicos dicen sí, sí, todo, el verso católico apostólico romano, pero
ni conocen la Biblia, Ujú. menos Bien, viven una vida cristiana, bien. pero son muchos Vemos muchos funcionarios que juran que sobre juran, que juran supuestamente los evangelios, ¿no? sobre los evangelios, increíble, juran y después y perjuran. Y Exactamente. Bien, ¿alguien más iba a decir algo? Yo lo que había repetido usted hoy, o sea, en realidad hay conocimiento, pero no sé si hay renuncia, o sea, si realmente el corazón está, digamos, como puesto en el Señor. Pero sí hay mucho conocimiento, o sea, en Argentina, como decía, es el país que más se conoce erróneamente, pero bueno, se escucha de Dios de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, es como dice Humberto, por ahí no hay una conversión de la persona en sí, sino yo lo siento como que muchas veces es como eh, como una, o sea, práctica religiosa, como algo que hace Ujú. la mayoría, porque realmente a muchas veces le preguntás a algunos católicos por qué se persignan y ni siquiera saben. O sea, lo hacen porque alguien más lo hace, por ejemplo, ¿no? Exacto. Para tirar un ejemplo. Sí, Pero bueno, creo que es más de costumbre y de bueno, de eso de que alguien más lo hace que de una verdadera conversión. bien, perfecto. Gracias, Belén. Eh, Argentina podríamos decir tranquilamente que es un país pagano y ateo en gran parte, que tiene muchas religiones, alberga muchas religiones, pero en su constitución nacional tiene su religión oficial, que es la religión católica apostólica romana o el cristianismo católico. ¿Sí? Así como la flor nacional es la flor del ceibo, pero no por eso todos tenemos un ceibo en la casa. Y así como la bebida nacional es el vino, pero no todos toman vino en su casa. Entonces, la religión oficial es el cristianismo católico, pero no todos son cristianos, ni católicos, ni evangélicos, hay de todas clases. Entonces, en esta época que estamos viendo del imperio, había una religión oficial, muchos se habían convertido ritualmente a ese cristianismo para poder ser parte de la sociedad o para poder ser parte del gobierno o para poder ser parte de la estructura social, pero no vivían un cristianismo real. Pero por otro lado sí, había cristianos reales que vemos que estaban organizándose, compartiendo la palabra. Muchos de ellos eran de los pueblos que habían venido a invadir al imperio y terminaron siendo ganados por el Evangelio y se convirtieron en el cristianismo y después ellos mismos se convirtieron en misioneros llevando ese mensaje. Ellos, como tenemos un dicho, ¿no? Acá en Argentina, vinieron por lana y salieron trasquilados, ¿sí? Vinieron para invadir el imperio romano, pero terminaron siendo cristianizados, ganados por el Evangelio, y ahora tenemos en este periodo de la historia fuerzas misioneras organizadas que van llevando no solamente el Evangelio, sino que además van siendo custodios de la ciencia, la tecnología, la agricultura, la medicina, el comercio, y van haciendo aportes a la educación de las comunidades y de la sociedad a través de los puestos misioneros. Bien, hagamos una pausa de 10 minutos, vamos de recreo, y enseguida retomamos ya para ir en el periodo 3. Vamos a ver a los vikingos. ¿Mm? Bien, muteamos todo y en un ratito volvemos.
Hola, hola, ¿estamos todos? Volvemos. Tendremos que poner una Muy bien. campanita, ¿no? Para que llame a todos, hacer sonar la campanita. Nos pasamos un par de minutos. Bien. ¿Tomaron un mate, un cafecito, algo? ¿Se prepararon algo? Un tiempo. Poco tiempo. Ahora cuando termine, sí. Un Se pasa cafecito con un rápido. A veces sanguchito. uno tiene que esperar 10 minutos un micro, un colectivo y no llega nunca. Pero el recreo de 10 minutos se pasa rapidísimo. Bueno. Pastor, me quedé Sí. pensando, Ajá. la religión evangélica, Sí. en algún momento, o protestante, o como se llamó también en un comienzo, en algún momento fue tan influyente que me quedé pensando por lo que la pregunta que hizo la compañera sobre la política, como está muy ligado hoy en día la católica con lo que es político, poder. Eh, ¿Tuvo esa influencia en algún momento de la historia del hombre? A ver, lo poco que conozco del tema es, primero, el cristianismo. La religión es el cristianismo, ¿sí? El cristianismo internamente se divide entre católicos, protestantes y otras denominaciones que por ahí se incluyen dentro del cristianismo. O sea, lo distingue del resto de las religiones como el Islam, el hinduismo, eh, y El la otra budismo, religión, el el budismo. budismo, ¿sí? Se distinguen porque, bueno, son seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, eh, entra el catolicismo y todas las otras diferencias. El cristianismo tuvo influencia en el imperio y, obviamente, reyes, emperadores, juraban y se nombraban con la fuerza también de la iglesia que se conformó en aquel momento. La iglesia se institucionalizó y después terminaron uniéndose la iglesia y el Estado unidos hasta la época de la Reforma, donde después se buscó la separación de la iglesia y el Estado. Ahora, en cuanto a la iglesia evangélica o protestante, con, tal vez me pareció entender por ahí, si ha tenido alguna influencia, y bueno, en los países donde fue muy fuerte el protestantismo, en el norte de Europa, en Inglaterra más, por así decirlo, ha habido una fuerte presencia protestante, y bueno, la fuerza protestante ha colocado líderes políticos muy influyentes en los gobiernos, y después, bueno, en Estados Unidos, después con la conquista de las Américas también. Por otro lado, el catolicismo también ha hecho lo suyo, poniendo y sacando reyes y poniendo y sacando presidentes. En fin, el cristianismo ha tenido mucha influencia en la política, y bueno, por eso también han ocurrido tanta corrupción y tantos desastres a causa de esta mezcla que ha habido de la religión y la política. Pero el cristianismo puro, eh, pienso yo que no debería mezclarse en el rol político, si bien influenciar en la sociedad, pero no mezclarse en la cuestión política o en las cosas de poder, porque siempre detrás del poder hay corrupción. En los gobiernos, sea cual sea, del lado que sean, siempre hay corrupción de por medio, así que nada, esa es mi opinión. Gracias, Pastor, perfecto. Bien, bueno, si les parece, quiero compartir una caricatura que encontré en YouTube, hablando un poquito acerca de los vikingos. Tal vez se hayan visto alguna película, alguna serie que tenga que ver con el tema de los vikingos.
En parte hay ficción, en parte hay mucho aporte de la historia en esas expresiones televisivas o del cine. Y aquí, bueno, a modo de caricatura, un poquito poder ver de quiénes vamos a tratar ahora y, bueno, cuáles son los registros históricos que hay, así que lo voy a compartir en pantalla. A ver, estamos. A ver, espérenme. Acá está. Vamos agrandar la pantalla. Humanos llamaban a las remotas y frías tierras norteñas ¿Se ve bien ahí? Escandinavia. Allí habitaban unos tipos altos y rubios Ok, de ojos azules entonces. habituados Sí, al frío. profe. Escandinavia sí. tiene un clima frío, pero moderado en comparación con otras regiones situadas en una latitud similar. Esto se debe a la influencia de la corriente del Golfo que transporta agua templada desde el estrecho de Florida. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. Hoy en día casi todo el mundo ha oído hablar de los vikingos, un pueblo de feroces guerreros que se hicieron famosos por atacar las costas y remontar los cauces de los ríos con sus ligeros y veloces drácars o barcos dragón. Se les ha pintado de muchas maneras, y aunque causaron temor en toda Europa, ni eran tan brutos, o no más brutos que la gente de su tiempo, ni tampoco llevaban cuernos en los cascos, ni bebían vino del cráneo de sus enemigos. Eso forma parte del folclore y de la leyenda, aunque sin duda eran unos tipos duros y las crónicas de la época atestiguan el terror que generaban. Irrumpieron violentamente en el escenario europeo con el ataque a Lindisfarne en el 793. Lindisfarne era un monasterio cristiano ubicado en las costas británicas. Los vikingos llegaron a estas tierras, mataron y esclavizaron a los monjes saqueando y rapiñando todo lo que pudieron. La estrategia que repitieron a lo largo y ancho de Europa era la llamada Strangho, una especie de blitzkrieg o guerra relámpago vikinga. Empezaba con una primera incursión de espionaje para hallar el botín más jugoso y le seguía un ataque relámpago una vez desembarcaban en las playas. Los vikingos llegaron de esta manera al Andalus, el territorio de la península ibérica bajo poder musulmán, remontando el río Guadalquivir con sus drácar llegando a saquear Sevilla. El legendario Ragnar Lodbrok también remontó el Sena y sitió París al año siguiente. Años más tarde, su hijo también llegó a Algeciras, atemorizando a la población andalusí. Durante estos años se dedicaron a remontar los ríos de Francia y de la península ibérica sembrando el terror, desvalijando ciudades. Llegaron incluso a remontar el Ebro y sus afluentes, secuestrando al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y ensancharon el continente. Rollón el Caminante, también llamado Rollón el Errante, llegó con un grupo de vikingos a Francia y el rey francés Carlos, apodado el Simple, no pudo contenerlos, así que llegó a un acuerdo con él. Rollón debía imponer lo suyo, pues se decía que medía más de 2 metros, que pesaba más de 140 kilos y que no había montura capaz de soportar semejante peso. Rollón fundó el famoso Ducado de Normandía y se estableció con sus hombres en el norte de Francia. En Italia, los vikingos de la dinastía normanda acabarían fundando el reino normando de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Estos vikingos Rus también codiciaron las riquezas de la capital del Imperio Bizantino y llegaron a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que raptaban en sus viajes. Por supuesto, intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños drácars no tenían nada que hacer contra el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino. No obstante, el emperador bizantino, Basilio II, impresionado por su ferocidad, acabó contratando a algunos vikingos como guardia personal. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas. Para ello usaban una embarcación llamada nar, muy parecida al drácar pero que permitía más carga y era menos maniobrable. El nar se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Al mando de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, los vikingos también llegaron a las costas norteamericanas unos 500 años antes que Colón. En la isla de Terranova, los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia. No se sabe a ciencia cierta por qué finalmente los vikingos abandonaron estas tierras. Algunas teorías afirman que fue por el roce con los nativos y por conflictos internos. La religión vikinga bebía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos escandinavos.
Los grandes guerreros cuando morían iban a parar al Valhalla, llevados en volandas por las valquirias. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para prepararse para el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. El Valhalla está situado en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente de arco iris ardiente que une Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, el reino de los dioses. El gran dios Odín, el dios principal de la mitología nórdica, gobierna en Asgard donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y fuerza. Los vikingos, al principio reacios, fueron poco a poco aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de sincretismo, llegaron a rezar a Thor y a Jesús. Nunca se sabe. El cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como stavkirke. Se conservan algunas en pie en Noruega. Son una visita obligada para quien viaje al país. En 1066 el rey de Inglaterra murió sin dejar heredero. El anglosajón Harold Godwinson reclamó el trono, pero también lo ambicionaban dos vikingos, Guillermo el Conquistador y Harald el Despiadado. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford, o Stamford Bridge. Harald cayó, pero los vikingos normandos con Guillermo el Conquistador alcanzaron la victoria semanas después en la batalla de Hastings. Finalmente los normandos, de ascendencia vikinga, habían conquistado Inglaterra. La dinastía normanda gobernaría casi 100 años en Inglaterra hasta que los Plantagenet subieron al trono. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con otras culturas. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? La historieta Muy interesante, sí. de los vikingos, ¿no? Bueno, un poquito es Muy lo que, interesante, sí. lo que tratamos acá en el periodo tercero. Vamos a ver, inclusive hay nombres que se repiten, van a estar acá. Pero básicamente era como para traer un resumen acerca de, y para distraernos un poquito mirando los dibujitos, viendo cómo la historia, y otra vez vimos hace rato que los del norte de Europa o del Imperio Romano entraron para invadir y fueron conquistados por el Evangelio, por el cristianismo. Y tarde o temprano los vikingos también iban a tener la misma experiencia. Por ejemplo, dice nuestro libro que estamos leyendo, Alcanzando a los vikingos, dice: no acababa de lograrse la consolidación de Europa occidental bajo Carlomagno, cuando apareció una nueva amenaza para la paz y el bienestar, la cual iba a crear un segundo periodo de, cuando menos, semioscuridad que duraría 250 años. Los vikingos. Dichos salvajes de más al norte no habían sido evangelizados de forma efectiva. Mientras que las tribus invasoras de Roma, autoras de las primeras épocas de oscuridad, estaban compuestas por leñadores, en su mayoría cristianos arios nominales, los vikingos, por contraste, no eran ni cristianos ni estaban civilizados. ¿Tá? Pero existía otra diferencia: estos eran hombres de mar. Eso significaba que los santuarios para la preparación de misioneros que se encontraban en islas claves como Lona o en el promontorio de Lindisfarne, recuerden que recién lo nombraron, ubicado a lo largo de la costa y unido a tierra solamente por la marea baja, se encontraban tan vulnerables a los ataques de los navegantes como al mismo tiempo habían sido invulnerables a los ataques provenientes de tierra adentro. Estos centros misioneros fueron asaltados más de una docena de veces y sus ocupantes fueron muertos o vendidos como esclavos en Europa. Parece incuestionable que los cristianos del imperio de Carlomagno hubieran preferido que los vikingos tuvieran, cuando menos, el aprecio por la fe cristiana que tuvieron los bárbaros cuando se apoderaron de Roma. Totalmente opuestos a los visigodos y los vándalos, quienes perdonaban las iglesias, los vikingos parecían atraídos como imanes a los centros monásticos de educación y devoción cristiana. Se deleitaban especialmente en quemar iglesias,
en pasar a espada a todo ser humano y en vender a los monjes como esclavos. Las palabras de un contemporáneo más nos proporcionan una impresión gráfica de tales carnicerías. Dice, los nórdicos no cesan de matar y llevar en cautividad a los cristianos, de destruir las iglesias y de quemar los pueblos. Por doquier no se ve otra cosa que cuerpos muertos, tanto clérigos como laicos, nobles y gente común, mujeres y niños. No existe ningún camino o lugar en que la tierra no esté cubierta de cuerpos. Vivimos en aflicción y angustia ante el espectáculo de la destrucción de gente cristiana. Bueno, una vez más, cuando los cristianos no hacían nada por alcanzarlos, los pueblos paganos vinieron a donde ellos se encontraban. Y nuevamente, el poder fenomenal del cristianismo se manifestó. Los conquistadores fueron conquistados por la fe de sus cautivos. Generalmente fueron los monjes vendidos como esclavos o las jóvenes cristianas forzadas a ser las esposas o concubinas de estos salvajes, los que gradualmente se ganaron a esta gente del norte. A los ojos de Dios, la redención de ellos debe haber sido más importante que la horripilante tragedia que dicha nueva invasión de violencia bárbara trajo sobre su pueblo, al que tanto amaba. Después de todo, ¿no había dado a su propio Hijo para redimirlos? En los 100 años anteriores, los eruditos de Carlomagno habían reunido cuidadosamente los manuscritos del mundo antiguo. Recién lo mencionábamos, ¿no? Había una colección importantísima, había bibliotecas donde se guardaban documentos y registros de la historia del mundo hasta ese momento. Bueno, ahora la mayoría de esos registros serían quemados por los vikingos, solamente por el hecho de que se habían copiado tantas veces y que dichas copias se habían dispersado tanto, fue que los frutos del avivamiento literario de la época de Carlomagno sobrevivieron. Una vez que los misioneros y eruditos recorrieron desde Irlanda hasta Inglaterra y el continente, y aún más allá de las fronteras del Imperio Carolingio, el volcán irlandés que se había derramado con fuego evangelizador tan apasionado durante 3 siglos, se enfrió casi hasta extinguirse. Los guerreros vikingos, establecidos recientemente en Irlanda, siguieron los caminos abiertos por los primeros peregrinos irlandeses a través de Inglaterra y el continente, pero llevando consigo desolación y destrucción en vez de vida y nueva esperanza. No obstante, hubo algunas bendiciones en medio de tan terrible situación. Alfredo había encabezado con mucho éxito algunas guerrillas y estaba interesado igualmente en las pérdidas espirituales como en las físicas. Como medida de emergencia, dejó de lado el ideal de mantener el latín como lengua general de adoración e inició una biblioteca en el idioma vernáculo, el anglosajón. Dicha decisión de tanta importancia se hubiera retrasado por algunos siglos si la tragedia de los vikingos no hubiera producido la necesidad que es la madre de todos los inventos. Entonces, vemos acá que dejó de utilizarse el latín y comenzó a utilizarse la lengua vernácula, la lengua de los pueblos, la lengua común que hablaban los pueblos, en este caso el anglosajón, para poder comunicar el mensaje del Evangelio. Si no hubiera sido por la invasión vikinga, tal vez esto no hubiera sucedido y se hubiera seguido tratando el cristianismo con una lengua que no se hablaba en todas partes, que era el latín. De cualquier manera, como dice Christopher Dawson, la devastación sin precedentes de Inglaterra y el continente no fue una victoria del paganismo. Los nórdicos que desembarcaron en el continente bajo el mando de Rollo se convirtieron luego en los normandos cristianizados. Y los daneses, que se apoderaron de una gran sección del medio de Inglaterra junto con los invasores provenientes de Noruega, que establecieron su propia gente en muchas otras partes de Inglaterra e Irlanda, pronto se convirtieron al cristianismo. El evangelio era demasiado poderoso. Uno de los resultados fue que una nueva cultura cristiana se propagó por toda Escandinavia. Esto se originó principalmente en Inglaterra, donde salieron las primeras comunidades monásticas y los primeros obispos misioneros. Lo que Inglaterra perdió, lo ganó Escandinavia. O sea, hermanos, el cristianismo
seguía reconvirtiéndose y adaptándose de acuerdo a la cultura que iba ganando. Así que los vikingos o estos nórdicos terminaron adoptando el cristianismo y el cristianismo fue a sus tierras, llevado por ellos mismos, convertidos al cristianismo, y allí mismo comenzaron a desarrollarse comunidades cristianas y comunidades misioneras. También debemos admitir que los vikingos no hubieran sido atraídos a las iglesias ni a los monasterios, a no ser porque estos centros de piedad cristiana habían sucumbido notablemente al lujo. Ajá. El cambio del patrón irlandés al monasticismo benedictino fue un mejoramiento en muchos sentidos, pero aparentemente proporcionó mayores posibilidades para el desarrollo de la opulencia y el brillo no cristiano, lo cual atrajo los ojos codiciosos de los nórdicos. Se ve que en esta época, en algunos monasterios comenzó a haber cierta holgura y comenzaron a tener cosas valiosas, cosas de oro, muchos utensilios de oro, de plata, metales preciosos, y se ve que comenzaron a juntar, a recaudar dinero en la función cristiana, y esto no hizo bien porque originalmente los cristianos tendían más bien a ser humildes o pobres en cuanto a su funcionalidad, porque no buscaban el rédito económico. Bueno, resulta que estos monasterios fueron como un imán para los vikingos, porque habían cosas preciosas, había riquezas, artículos que tenían valor en oro, en plata. Entonces por eso fueron asaltados varias veces por los vikingos, porque bueno, ellos iban en busca de bienes financieros y personales. Por lo tanto, otro efecto secundario y benéfico de las invasiones fue el refinamiento y la depuración indirecta del movimiento cristiano. O sea, vemos cómo el cristianismo venía bien, se ve que pisaron en este caso la banquina y se empezaron a deslizar con la opulencia o la riqueza económica, y tuvieron que venir los vikingos como una corrección, ¿no? Los devastaron, los mataron, les robaron todo, y eso hizo que el cristianismo dejara otra vez un poco esas cosas mundanas, como las riquezas materiales, y volvieron otra vez a enderezarse en cuanto a una vida más humilde y más sencilla. Aún antes de que aparecieran los vikingos, Benito de Aniane inspiró una especie de reforma aquí y allá, y para el año 910 en Cluny se había comenzado a dar un paso trascendental hacia adelante. Entre otros cambios, la autoridad sobre un centro monástico se alejó de cualquier participación en la política local, y por primera vez, en forma tan dramática como extensa, redes completas de casas hijas se relacionaron con una sola casa madre. El avivamiento de Cluny, sin embargo, produjo una nueva actitud reformadora hacia la sociedad en general. Acá vamos a entrar en un terreno que, bueno, nos va a llamar la atención, pero son cosas que tienen que ver con la historia de la Iglesia. El más grande obispo de Roma del primer milenio, Gregorio I, fue producto de una comunidad benedictina. De la misma forma, en el segundo milenio, Hildebrand fue producto de la reforma de Cluny. Sus sucesores en la reforma fueron apoyados grandemente por el avivamiento de los cistercienses, el cual fue aún más allá. Trabajando detrás de la escena por muchos años para promover la reforma en toda la Iglesia, finalmente se convirtió en el Papa Gregorio VII por un periodo relativamente corto. Pero su celo reformador preparó la escena para Inocencio III, quien ejerció aún más poder, y a pesar de todo, un poder para bien, que cualquier otro papa anterior. Gregorio VII había dado un paso decisivo hacia el objetivo de arrancar a la Iglesia del control secular, o sea, separarla del poder del Estado. Esta fue la cuestión sobre investidura del laicado. Él fue quien hizo que Enrique IV esperara 3 días en la nieve en Gnosis. Inocencio III no continuó únicamente con las reformas de Gregorio, sino que cuenta también
con la distinción de ser el Papa que autorizó la primera de toda una serie de órdenes misioneras, la de los frailes. ¿Recuerdan este nombre, no? Los frailes, ¿sí? Alguno de alguna serie o de alguna película, vemos allí la figura de los frailes. Bueno, nuestro primer periodo terminó con un imperio romano levemente cristiano y con un emperador medianamente cristiano, Constantino. Nuestro segundo periodo terminó con una reconstitución de dicho imperio bajo un bárbaro cristianizado, Carlomagno, quien fue devoto y vigorosamente cristiano. Nuestro tercer periodo termina con un papa, Inocencio III, considerado como el hombre más fuerte de Europa, respaldado por los cistercienses, los de Cluny y demás movimientos espirituales aliados que juntos con conocidos como la Reforma Gregoriana, que juntos son conocidos como la Reforma Gregoriana. Dicha escena no era la de una Europa engrandecida en la cual ningún gobernador secular podía sobrevivir sin, cuando menos, tocar su sombrero delante de los líderes del movimiento cristiano. No fue un periodo en el que los cristianos europeos establecieron misiones, pero al menos habían incorporado rápidamente toda el área norte y también habían profundizado los cimientos de la erudición cristiana y la devoción en la Europa de Carlomagno. El siguiente periodo habría de traer algunas sorpresas agradables y otras desagradables. ¿Se atrevería Europa a alcanzar a otros con el Evangelio? ¿O se hundiría en la autosatisfacción? Bueno, en cierta forma van a pasar las dos cosas. Por una parte, se van a hundir en la autosatisfacción y por otro lado, van a querer alcanzar con el Evangelio a otros países, a otras naciones. Así que eso lo vamos a ver en el periodo cuarto. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, Sí, profe. quiero pedirle que tome nota de esto. Mañana va a llegar a ustedes un pequeño examen, una encuesta, que van a tener tiempo para responder hasta el domingo a la tarde. ¿Sí? Y me la van a enviar a mi correo electrónico. Mañana les va a llegar este cuestionario con preguntas del periodo 1, 2 y 3 que acabamos de ver. Recuerden, estamos en el libro Misión Mundial 1, en el capítulo 5. Dentro del capítulo 5 estamos viendo los 10 periodos de la historia del reino de Dios y estamos viendo nosotros la segunda etapa, la segunda mitad de estas 10 épocas. Estamos viendo las 5 segundas épocas. Bueno, vamos a ver la primera, la segunda y la tercera. De ahí van a salir las preguntas y usted con su libro en mano o en su computadora o en su teléfono puede ir leyendo y sacando las respuestas. Las respuestas, escúcheme bien, tienen que ser textuales como están en su libro. Y si en alguna pregunta dice que usted agregue una opinión personal, allí es donde usted se puede explayar personalmente dando su opinión o su punto de vista. Pero si la pregunta es textual, como está en el libro, la respuesta debe ser textual, como está en el libro. ¿Se entiende esto? O sea que es una prueba a libro abierto. Usted con su libro va a buscar la respuesta a la pregunta. Sí, Héctor. ¿Cómo decir que tiene que... ¿Me puede repetir lo del libro, por favor? Bien, estamos con el libro Misión Mundial 1. Ese libro fue compartido, ¿sí? No sé si te llegó el libro, si lo tenés en PDF. Sí. Dentro de ese libro estamos en el capítulo 5, que es el último capítulo de ese libro, y es en ese capítulo donde estamos basando esta parte de nuestra materia. De acuerdo. Dentro de ese capítulo estamos viendo las épocas, ¿sí? Estos periodos. Ya. Ahí están. Sí. Tengo una duda con la respuesta. Es un ejemplo, sería... Sí.
la advertencia del rey, como dice en el texto del libro, un ejemplo sería, Sí, el rey dijo tal cosa, y lo tenemos que decir como está en el libro, ¿no? No diciendo el exactamente. jefe nos dijo. Ah, Exactamente, la está bien. pregunta va a estar referida al texto del libro y la respuesta tiene que ser sacada del texto del libro. Si alguna pregunta dice, eh, indique su opinión o su comentario personal sobre tal tema, bueno, allí es personal, Claro. pueden leer del libro y hacer como una especie de resumen, una explicación de ahí, pero ya eso es personal, ¿sí? Pero si no, va a ser textual como está en el libro, ¿tá? Es para que lo busquen y para que encuentren en el mismo texto todas las respuestas que necesitan para el examen, ¿está? Entonces, Perdón, el me Sí. examen va a ser sobre los 3 Pastor, periodos. Sí, me quedó una y duda. hasta, ¿Usted va a enviar perdón, las preguntas, va a enviar las sí. preguntas a través del celu o de la computadora? ¿Y nosotros cómo la enviamos? Yo le voy a enviar en PDF, les voy a enviar las preguntas y si ustedes pueden enviar las respuestas, no hace falta que copien la pregunta, solamente ponen número 1, por ejemplo, la pregunta 1, y allí colocan la respuesta, ¿sí? Y pueden, si no tienen para mandar un PDF y escriben su respuesta a mano en una hoja, le sacan una buena foto y me mandan esa foto, ¿está? No hay problema. El que lo puede hacer en PDF o en un Word, lo hace en Word o PDF y me lo manda en ese formato. Y si no tiene o no puede hacerlo, le saca una foto a su cuaderno, a su hoja, bien clarita, con buena iluminación y me manda la foto. ¿Está? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ¿hasta qué repito, hora, perdón, pastor, del sí, domingo? del domingo hasta las 19:59. No, no sé, en la tarde del domingo, cuando vuelven de la iglesia, por ahí si les quedó pendiente, me lo envían a más tardar en la noche, ¿sí? Hasta las 10 de la Ok, noche, por ejemplo, yo voy a estar recibiendo. ¿Por qué? Porque el lunes vamos a hacer el repaso de las preguntas, o sea, yo voy a ir leyendo las preguntas y las respuestas y ustedes van a tener también sus respuestas ahí y vamos a chequear a ver si están bien respondidas o no y bueno, van a tener la oportunidad de hacer alguna corrección a las respuestas en el caso de que haya alguna respuesta mal, espero que no. ¿Está? Entonces, Profe, sí, Pastor, ¿usted va a pasar tipo, también las diapositivas, el PowerPoint que estábamos viendo, para sí, les voy a poder pasar las mostrarlo? diapositivas y les voy a pasar los links de YouTube para que los tengan a mano y para que los puedan volver a ver. Así que no hay ningún problema con eso. Perdón, no escuché Recuerdo, Perfecto, el gracias. mail. El mail lo puede volver a repetir, que justo fui sí, a les, hacer algo. les escribo el mail en el chat. Pensé que me confundí de mouse. Les escribo el mail en el chat. Eh, a ver, no puedo escribir y hablar a la vez, así que ténganme paciencia. Soy hombre. Gmail.com. Doctor, Sí, el mail igual va a estar en el trabajo, digamos, va a estar colocado ahí como lo hizo en el primer trabajo práctico. sí, también se lo envío ahí, o sea, lo repetimos todo lo que haga falta, ¿sí? Entonces, periodo 1, ganando a los romanos, periodo 2, ganando a los bárbaros, y periodo 3, ganando o alcanzando a los vikingos. Estos 3 periodos vamos a ver, de ahí van a salir las preguntas y de allí ustedes tienen que colocar sus respuestas. ¿Bien? ¿Estamos entonces? ¿Yo puedo preguntarle algo? Sí, Andrea. Ah, buenas noches. ¿Cómo si le ponemos también el nombre de la iglesia, el nombre y apellido, como hacemos los otros exámenes? No, no, solo el nombre suyo, nombre personal. Ah, Nada perfecto, más. Si perfecto, quieren gracias. ponerle de dónde son, o sea, de qué localidad son, le Sí, ponen. De bueno, Puerto Rico, de Miami, de donde sea que bueno, están, le ponen allí, no hay ningún problema, ¿sí? bueno, gracias. Bien. Bueno, a leer, a repasar y bueno, no se queden solamente con la pregunta y la respuesta, traten de ver el contexto también para que nos vaya aclarando
este paseo histórico que estamos haciendo para conocer que la misión de Dios nunca se detuvo, está desde el principio, desde el mismo nacimiento de la iglesia y sigue hasta hoy. Con todo, ¿no? Con los mismos defectos humanos de aquella época, seguimos hasta hoy con los mismos defectos, las mismas restricciones, los mismos inconvenientes que han habido en aquellos tiempos, también los hay en este tiempo. Así que seguimos adelante con la misión de Dios. Bueno, hasta acá llegamos. Pastor, le hago una pregunta. Sí. Yo soy medio opa para la tecnología. ¿Cómo sabemos que si vio porque yo el otro día los mandé, pero no sé si los vio o no, porque como le digo, soy medio opa. ¿Cómo sabemos si los recibió usted o no, Somos pastor? varios, Guillermo. Somos varios. Usted mándelo. El mail le va a dar una confirmación si se entregó o no se entregó. Si no se entregó, le va a decir que rebotó por algún motivo, porque está mal escrito el mail o porque algo pasó que no llegó. Pero si no hay ningún tipo de esa respuesta, le va a confirmar que se envió. Y bueno, es responsabilidad mía. En todo caso, yo los nombro. Si quieren, el lunes que viene nombro todos los mails que me llegaron o los exámenes que llegaron. Es para saber, ¿sabes por qué? Porque ya una vez yo por lo menos mandé un trabajo por Gmail y no, después lo tuve que reenviar de vuelta al pastor porque no había llegado, así que por eso le pregunto para no equivocarme. Bien, un condicionante puede ser que sea hincha de Belgrano. No, yo soy hincha de Boca y de Talleres. Bueno. Bueno, más o menos se salva. Bien, bueno, ahí yo voy a nombrar todos los que tenga en el correo el próximo lunes y si alguno falta, bueno, después ahí vemos y me lo mandan, ¿no? Esa va a ser la forma de poder chequearlo, ¿está? Tengo muchos mensajes sin leer, che. Bueno, voy a poder verlos a todos ahora, pero ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos todos? Pastor, yo, Sí, Héctor. el examen lo envían, o sea, a los directores. Si quieren, pueden mandárselo a los directores. Yo no me di cuenta de eso. Y manden a los dos, a los directores con copia a mí o a mí con copia a los directores. ¿Tá? Yo a ustedes se los voy a mandar a través de ellos. Ahí está, ahora es así. A través de ellos se lo va a llegar a ustedes. Así que la respuesta mándenla a ellos con una copia a mí para que me llegue también a mí. ¿Está? Está. Bien. Que Dios les bendiga. Hasta acá llegamos. Nos reencontramos el próximo lunes si Dios quiere. Bendiciones. Buen fin de. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones,